Gracias, presidente. Señor Naranjo, sinceramente espero tener más suerte en esta comparecencia que la anterior y poder tener algo más claro que en la anterior, que no me quedó nada claro. Y respecto a las licitaciones de los servicios informativos, en su comparecencia en los meses de octubre y de noviembre, le hice 4 preguntas. La primera, ¿por qué en Tenerife y en Gran Canaria el contrato era de 5 meses y en el resto de las islas de 3? ¿Por qué con similares medios materiales y humanos el importe mensual de la licitación de unos era de 17.800 euros para los servicios informativos, por ejemplo, de Tenerife, y de 27.500, es decir, 10.000 euros más, por ejemplo, para La Gomera? En tercer lugar, respecto a estas licitaciones, porque siempre se ha hablado de 90 trabajadores y en las licitaciones solo constan 56, ¿qué pasaba con las 34 diferencias? ¿Qué es lo que iba a hacer? Y además, ¿en base a qué preceptos legales ha suscrito contratos menores para la contratación de los servicios informativos? De estas 4 preguntas, solo me contestó la primera, además explicándome que si contrataron solo por 3 meses en lugar de 5 meses el resto de las licitaciones, lo hicieron porque de esa forma no superaban el umbral económico de los procedimientos simplificados, lo que no deja de ser simple y llanamente una utilización fraudulenta de la ley. Y además, de forma plenamente consciente, porque usted sabía que no iba a ser la única contratación que iba a hacer para este fin. Sin haber dado las explicaciones en esta comisión y dado que ya vencía su periodo de ejecución de 3 meses, vuelve a establecer un segundo procedimiento de licitación para las islas no capitalinas que adjudica el día 28 de noviembre de pasado, sin que hasta el momento aparezca en la plataforma de contratación la fecha de formalización de los contratos de la primera licitación, algo que la ley de contratos tampoco le permite, a pesar de que usted diga e insista que usted tiene todo colgado y que es absolutamente transparente y que cumple con todos los preceptos de la ley de contratos del sector público. No, señor, no está contratada. Y de nuevo, en estas segundas licitaciones y adjudicaciones, también observamos una serie de aspectos muy curiosos. Por ejemplo, el incremento del coste mensual del contrato en todas las islas, excepto en Fuerteventura, donde disminuye. A pesar del incremento en el precio mensual, solo se produce incremento de personal en La Gomera y en La Palma. Por lo que, en este caso, señor Naranjo, quiero que nos explique, pero que nos lo explique clarito, que nos lo explique en román paladino, las siguientes cuestiones que le voy a plantear. ¿Por qué se incrementaron en 3.000 euros mensuales el precio del contrato en el Hierro si no hay nuevo personal contratado? Y en La Gomera, ¿a qué se debe su incremento si ya per se eran los contratos de mayor coste mensual? ¿Por qué el incremento de La Palma es menor en importe si también hubo nueva contratación de personal? ¿Por qué se disminuye el importe de la contratación mensual de Fuerteventura en 1.085 euros? ¿Por qué ahora sí se justifica la contratación de un coordinador en La Gomera y en La Palma y, sin embargo, no en Fuerteventura y en Lanzarote? ¿Y cómo explica que en la primera licitación el importe fuera mayor en Fuerteventura que en Lanzarote, mientras que en la segunda licitación se invirtiera, siendo mayor el importe de Lanzarote que el de Fuerteventura? En segundo lugar, en octubre le pregunté por qué siempre había hablado de 90 trabajadores de las islas menores que se podían subrogar. Sin embargo, si se cuentan, y yo lo he hecho, en la primera licitación solo consta la subrogación de 56 trabajadores, no 90, 56. Así que me gustaría que me explicara dónde están los 34 trabajadores que faltan. Si las matemáticas no me fallan, porque a todas estas en aquel momento me dijo que me daría información de forma inmediata y debo decirle que al día de hoy aún estoy esperando. Respecto a la segunda licitación, donde incluso se incrementan en dos trabajadores, más, o sea, 2 coordinadores, uno en la isla de La Gomera y otro en La Palma, el número total de trabajadores es de 43, que si lo sumamos a los 15 de la isla de Gran Canaria y de Tenerife, a las capitalinas, la cifra es de 58, y de nuevo una cifra que está muy lejos de los 90 trabajadores que constantemente se han anunciado. Así que yo le insisto, señor Naranjo, y que no me conteste con evasiva, ¿qué pasa con los 32 trabajadores restantes? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estaban antes?
En tercer lugar, a la pregunta de qué en base a qué preceptos legales había suscrito contratos menores para la contratación de los servicios informativos, me respondió que por continuidad. Así que vuelvo a pedirle, porque ya es la segunda vez que se lo pido, que, insisto, clarito, nos aclare, nos diga en qué artículos o artículos de la Ley de Contratos del Sector Público está definida esa figura. Y, por último, ¿cómo es posible que los contratos menores suscritos para 2 meses y 11 días, esto es el tiempo transcurrido entre que la radiotelevisión decide gestionar de forma directa los informativos y el 11 de septiembre, fecha en que suscriben los contratos licitados por el procedimiento simplificado, pague por el servicio de informativos cantidades que nada tienen que ver con los importes mensuales de la primera adjudicación y mucho menos de la segunda, que es mucho más elevada? Por ejemplo, donde más claro está, en el Hierro, donde no hay incremento de personal, con lo que estamos hablando exactamente de los mismos servicios y con los mismos medios personales. Pues en el mes de julio pagó usted 5.662 euros por el servicio. En el mes de octubre, 27.669. Y en el mes de enero, 30.670. Con lo que, señor Naranjo, por favor, explíquelo clarito, porque sinceramente es muy, muy difícil de entender. Gracias, señora Gonzalo. Tiene la palabra el señor Naranjo. 10 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. He insistido en esto muchísimas veces, pero considero que es importante resaltarlo cuantas veces sea necesario. Cuando hace hoy casi 6 meses este Parlamento me propuso para el nombramiento por el Gobierno de Canarias como administrador único de la Radiotelevisión Canaria y sus sociedades dependientes, me encomendó la misión de cumplir los 2 objetivos esenciales que ya he puesto de manifiesto en mi anterior intervención: mantener los puestos de trabajo del personal que prestaba servicio para el Grupo Audiovisual Radio Televisión Canaria y que la televisión continuase con sus emisiones. Sé de su preocupación por el desarrollo de las acciones en las delegaciones en las islas no capitalinas, así como en las comarcas norte y sur de Tenerife y Gran Canaria, y es por ello que siempre he informado al respecto en mis comparecencias, pero aprovecharé esta oportunidad para ser aún más concreto, si cabe, y aclarar cualquier duda que pudiera tener. Como saben, para cumplir con el mandato del mantenimiento de los puestos de trabajo y del sector audiovisual se tomaron 2 importantes decisiones. La primera, subrogar al personal de la empresa que gestionaba hasta el pasado 30 de junio los servicios informativos de la televisión canaria. Dicha decisión está amparada por sendos informes jurídicos de despachos de abogados, informes que ustedes conocen, dado que se remitieron a esta Cámara. Pero la singularidad de nuestro territorio nos exigía mucho más. La prestación de los servicios informativos en las islas del Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, así como en las comarcas del norte y sur de Tenerife y sur de Gran Canaria, que eran prestadas por empresas subcontratadas por la anterior gestora de contratos de los servicios informativos. Por lo que los trabajadores que prestan servicios en dichas empresas no podían ser subrogados por Televisión Canaria, ya que no existía relación contractual alguna con ellos. Sin embargo, nuestra prioridad siempre ha sido prestar este servicio público, esencial en todas las islas, y esto no es posible sin las delegaciones. A día de hoy puedo decir que todos los trabajadores mantienen sus puestos de trabajo, lo cual es el objetivo principal fijado en la exposición de motivos de la Ley 1/2018. Debo indicarles que el día 1 de julio se suscribió un contrato menor con cada una de las empresas que venían prestando el citado servicio para la anterior adjudicataria de los servicios informativos, como medida excepcional y urgente hasta tanto no se formalizaran los nuevos contratos, para cuya adjudicación inicialmente se utilizó el procedimiento abierto simplificado y posteriormente el abierto ordinario. El procedimiento abierto simplificado permitió adjudicar los contratos cumpliendo los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación en el periodo de tiempo de tramitación más corto posible, lo que nos permitía obtener el tiempo necesario para la tramitación del abierto ordinario.
La diferencia en la duración de los contratos entre las islas no capitalinas y las comarcales de las capitalinas obedeció a que por un valor igual o inferior a 100.000 euros podía prestarse servicio durante 3 meses en el primer caso y 5 meses en el segundo. Asimismo, y con respecto a estos contratos, me gustaría puntualizar que en lo que a la valoración de ofertas se refiere, esta se realizó tanto en el caso del procedimiento abierto simplificado como el del ordinario, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. Además, se introdujeron en los criterios de valoración criterios sociales, así como criterios referidos al cumplimiento de los convenios colectivos o de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores que prestan el servicio, con lo que se han logrado mejoras en las condiciones salariales y laborales. En relación a estas contrataciones, la única incidencia a destacar tuvo lugar en la delegación de Fuerteventura. La mesa de contratación elevó propuesta de adjudicación a favor de una empresa que presentó la mejor propuesta de acuerdo a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego: precio, igualdad entre hombres y mujeres y la puesta a disposición de Televisión Pública Canaria de un archivo audiovisual. Sin embargo, en la documentación acreditativa se constató técnicamente que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos. Ante esta circunstancia, de acuerdo a lo establecido en el pliego, se procedió a elevar propuesta de adjudicación a favor del siguiente licitador, con mejor puntuación, quien definitivamente resultó ser el adjudicatario. Además, debo insistir en que uno de los elementos fundamentales para la determinación del presupuesto base de licitación es el coste salarial de los trabajadores que venían prestando el servicio a la anterior adjudicataria. Así, a fin de asegurar la permanencia en el empleo y dar la máxima estabilidad laboral, se incluyeron en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigieron cada una de las contrataciones una cláusula de subrogación y, como ya he indicado, un ligero incremento presupuestario con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y es lo que se ha hecho en todas y cada una de las contrataciones de las islas no capitalinas y de las comarcales del norte y sur de Gran Canaria. Ese incremento que se hizo en los presupuestos de licitación iban destinados a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que prestaban servicios en las distintas empresas, y así se recogían en la base de los pliegos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor Naranjo, vuelve usted a vender su libro y a pasar olímpicamente de lo que le pido que nos aclare. Pero bueno, eso ya es para no variar. Lo que sí que me parece es que es una auténtica falta de respeto, y visto lo visto, pues es una falta de respeto de la que se contagian todos los que llegan a ostentar la responsabilidad que hoy tiene usted, que es la de regir los designios de la radio y televisión. No me contestó al por qué 56 en vez de 90 o 58 en vez de 90, que es algo que le venimos preguntando. En mi caso, por tercera vez, seguimos sin averiguarlo. No me contesta si la razón, como ha dicho la señora Taño, es que el mandato y la exigencia por parte de Coalición Canaria es que se le subieran los salarios a los trabajadores, como el incremento que se ha producido en el hierro, que no tiene incremento de trabajadores, es el mismo que en La Gomera, que sí lo tiene. O sea, ¿qué pasa? Que en los de La Gomera no le han subido el sueldo y a los del hierro sí, para que el incremento sea el mismo, porque si no es inconcebible. Pero es más, no entiendo cómo el importe mensual de Fuerteventura es más barato en 1.085 euros cuando se supone que también le ha subido el sueldo. O sea, desde luego los números no casan. Eso sí que se lo puedo garantizar. Yo además también quiero decirle que, independientemente de la importancia que tiene, y además fue uno de
de los mandatos que este Parlamento le hizo, que era garantizar los puestos de trabajo. A mí me da la impresión, de todas maneras, que cuando desde Coalición Canaria le dijeron que lo iban a reubicar, pues algo debió suceder en las comunicaciones, se debió producir algún tipo de interferencia y entendió usted que donde lo habían enviado era a gestionar el Servicio Canario de Empleo. Y lo digo porque por lo menos así puede aparecer, y si no, sí que le digo que yo creo que usted ha confundido completamente el objeto del servicio público que está gestionando, y yo se lo voy a aclarar por si no lo tiene claro. Su principal labor pues no es colocar o enchufar en algunos casos a gente. La Radiotelevisión Canaria no es una agencia de empleo. Nosotros queremos y defendemos que los trabajadores se integren en el sistema de la radiotelevisión pública, todos en las mismas condiciones de salario. Desde luego no es lo que aparenta la licitación que ha sacado el señor Naranjo, pero es más, no hacía falta sacar una segunda licitación, lo hubiera podido hacer en la primera. El único problema porque usted no podía incluirlo la primera vez era porque no era personal que hubiera contratado directamente, es una contrata directa de la televisión, sino una subcontrata de Video Report. En este caso, desde la primera licitación donde usted directamente los contrató, pues podía haberlo subrogado sin necesidad de tener que hacer una segunda contratación. Pero lo mismo hizo con las licitaciones. Los importes y los meses no responden a un criterio que podamos enmarcar dentro del ordenamiento jurídico. Tampoco tenemos un criterio técnico que lo ampare, porque son 3 meses y no 5 en las Islas Menores, pues como que usted dijo, por causas operativas, o yo le insisto, por fraude de ley. ¿Por qué 3 redactores y no 4? ¿Por qué una categoría laboral como el productor en unas licitaciones sí y en otras no? ¿Por qué coordinadores en una isla sí y en otras no? Pues yo lo tengo claro, porque eran los que ya estaban prestando el servicio y debían ser subrogados. ¿Hay algún informe técnico que ampare que los servicios en dichas islas deberían prestarse con estos medios o por estos personal? Porque no me vale que me diga que sí, lo que me vale es que nos los cuente lo que dice. ¿Hacían falta más redactores, productores, cámaras o editores? Pues, señorías, todos estos aspectos los desconocemos, ya que el único criterio que se adoptó fue contratar a los que ya estaban. Y esto, por supuesto, parece incluir también a las mismas empresas que ya venían prestando el servicio. Estos concursos, hechos como un traje a medida, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el señor Mato, tanto para la otra licitación como para esta, han desanimado a otras posibles licitadoras a presentarse. Y lo que han hecho, que es como pasó en lo que ya usted explicó en Fuerteventura, a pesar de que fuera la mejor oferta económica y además obtuvo la mejor puntuación. Y yo me voy a parar un poquito, porque es que quiero aclarar ese planteamiento que ha hecho el señor Naranjo, porque entiendo que no es del todo válido. Si yo quiero repartir el acta para que la tengan. Y en el proceso de licitación de Fuerteventura, en el simplificado, en el que se presentó una segunda empresa a la licitación, que además consta en el acta que, por cierto, estuvo hasta el 20 de noviembre, desde agosto, sin publicarse en la web de la contratación, a pesar de la transparencia, fue, insisto, la que obtuvo la mejor puntuación y la que presentó mejor oferta económica para prestar el servicio. Sin embargo, a pesar de ello, no fue la que resultó adjudicatario. Según se desprende de la copia de la documentación que desde mi grupo le pedimos y que acabo de repartir, se consideró por los miembros de la mesa de contratación, y como consta en el acta, la presidenta era doña Candelaria, la que la acompaña hoy, amor, se lo puede explicar mejor, que los principales servicios realizados por la empresa, tal y como se describían en su declaración responsable, no eran similares al objeto de la convocatoria. Y ruego, además, que me atiendan, porque lo que dice es no son similares a los que son objeto de la presente contratación, ni son servicios para su emisión en televisión, sino en radio y o televisión online. Y yo le pregunto, señor Naranjo, explíquenos, ¿por qué dichos servicios distaban tanto de lo solicitado y por qué entienden que su producción para emisión online, en televisión online, dista tanto de su producción para emisión convencional? En las licitaciones realizadas por usted, señor Naranjo, los criterios económicos tampoco se han sustentado en ningún tipo de estudio, al menos que conozcamos, porque ¿qué precio tiene el servicio del hierro? ¿El mismo precio que tenía con los que ya lo venían prestando? ¿Con qué medios? ¿Con los mismos que ya lo venían prestando? ¿Con qué personal? ¿Con los que ya se venían prestando? Pues si esto es así en el hierro, ¿por qué no es así en La Gomera o no es así en La Palma?
Y eso en el Hierro, porque, ya le insisto, ¿qué pasa con La Gomera en La Palma? Pues porque de repente se contrata un coordinador en cada isla, ¿qué pasa? Que con lo que había no era suficiente. Y hace falta, o es que no hace falta un coordinador en cada isla, porque es que si hace falta, ¿por qué no se contrata en Fuerteventura y en Lanzarote? Yo le pido a sus señorías que hagamos un ejercicio de imaginación de esta forma de gestionar y que esta fuera la que nos presentaran otro servicio. Ponga, por ejemplo, dependencia. ¿Y ustedes qué dirían si la señora Valido nos dijera que mañana va a contratar por un procedimiento simplificado 90 personas para aliviar el atasco de las listas de los expedientes de valoración de dependientes? O otro ejemplo en carretera, no hay proyecto para el doble carril del cierre del anillo insular de Tenerife, pero no pasa nada, hacemos un doble carril y sin proyecto, porque como hay que contratar pues a 100 trabajadores de la construcción, que si no se irían al paro, pues nada, ni proyecto ni licitación, sino se hace y punto pelota. ¿Cómo actuaríamos los grupos parlamentarios en uno y en otro caso? Yo entiendo que el planteamiento de la señora Valido entiendo que sería aceptar porque afecta a personas, porque afecta a gente dependiente, que no son pocas las que están en este momento sin valoración, con valoración o sin prestación o incluso en solicitudes. Pero pues no, para mí no es lo mismo lo de las carreteras, que crea lo que crea, pasa lo que pasa, pero no está afectando directamente a las personas. Pues creo que con la televisión canaria está pasando como con carretera. No es un servicio indispensable del que dependan vidas humanas. Y, sin embargo, es así como lo están tratando, o así, por lo menos, señor Naranjo, es lo que pareciera. Y yo insisto, es que esto está hecho a medida, es un traje a medida para que salgan en las licitaciones, para volvérselo a adjudicar a los mismos que estaban. Yo creo que, de verdad, señor Naranjo, usted no ha venido a gestionar, y menos, o por lo menos no ha venido a gestionar con criterios de eficacia y ni de eficiencia. Usted, ya lo dije en la ley, ha venido a recibir instrucciones y las está acatando. Muchas gracias. Gracias, señora González.